¿Qué tal? Sánchez ha huido como una rata de Paiporta. Los reyes se quedaron y volverán a estar con los valencianos. Irán a Chiva. El rey, de frente, aguantó el chaparrón de ira, ayudó a desahogarse a la gente, les miró cara a cara y escuchó a quienes todavía hoy, muchos de ellos, tienen a sus muertos bajo el barro. Carlos Mazón tuvo la gallardía de quedarse junto a los reyes. Le honra. Mazón empieza a reaccionar y a dejarse de idioteces con un psicópata como Sánchez. Su egolatría y narcisismo está herido, el de Sánchez, no lo duden. Este enfermo hará pagar tarde o temprano a los valencianos lo ocurrido en Paiporta este domingo. No lo duden, por lo pronto Marlaska se va a sacar de la manga probablemente alguna detención para colmar la ira de su jefe. Van a ser tan miserables, no lo descarten, de detener a alguno de esos chavales que llevan una semana quitando barro y que ayer estallaron. Que tengan cuidado de todos modos, que no pongan en riesgo por capricho político a los policías o guardias civiles que manden en su caso, si se atreven a hacerlo, a detener a estos chicos. Miren, Sánchez entró en Paiporta como el chuloputas que es, riéndose, han visto las imágenes, hasta que tuvieron que sacarlo de allí con el rabo entre las piernas. Sánchez tuvo mucha suerte el domingo de no salir linchado. Miles de valencianos han podido comer o beber estos días gracias a los voluntarios de Valencia y de tantos sitios de España, muchos de los cuales denuncian con frustración las trabas que les han puesto las autoridades, todas, incluso las locales, también las autonómicas, para hacer llegar esa ayuda. La imagen de unos bomberos franceses flipando al llegar a Alfafar y comprobando que 3 días después allí no había ni un policía ni un bombero o un militar español han producido vergüenza. Militares, policías, guardias civiles y bomberos de toda España han tenido que aguantar su rabia estos días, nos consta, viendo como ni Marlaska, ni Margarita Robles, ni nadie, por orden de Sánchez, les permitía desplegarse. Incluso les prohibieron expresamente, nos lo han contado, ir a ayudar sin uniforme y fuera de servicio. Sin la visita de los reyes, jugándose ellos su seguridad y su imagen, Sánchez seguiría a esta hora, no lo duden, con sus malditos cálculos políticos para endosarle los muertos a Mazón y al PP. El rey no es idiota. Zarzuela conocía el riesgo y el rey lo asumió con valentía, fue allí, aguantó el barro en su cara y retiró los paraguas incluso de los escoltas que intentaban protegerle. El rey Felipe es la cabeza máxima del Estado y supo estar donde debía estar. La reina de Leticia se derrumbó escuchando a una joven repetir desconsoladamente: hay muchos muertos, hay muchos muertos. Al sociópata de Sánchez, esta chica o cualquier otra víctima se la hubiera pelado, no nos engañemos. Sánchez es lo que Erich Fromm llamaba el narciso maligno, un sociópata sin empatía alguna hacia el dolor ajeno. Lo demostró en la pandemia y lo ha vuelto a demostrar en Valencia. Durante 4 días le pudo más el cálculo político que los muertos bajo el barro en los coches. Le pudo más tratar de desgastar a Mazón que la gente sin agua ni comida. Esta es la maldad del socialismo de siempre. Parecerá exagerado, pero no lo es. Stalin mató entre 1932 y 1933 de inanición a al menos 4 millones de ucranianos. Vean las imágenes del Holodomor. Niños cadavéricos por el hambre, muertos por las calles sin recoger. De Stalin fue la famosa frase: un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es solo una estadística. Esta era, en 1932 y 1933, esto es memoria, la república que el PSOE quiso imponer en España. Ahí están las fotos y la prensa de la época, las manifestaciones del PSOE con pancartas en favor de la URSS y de Stalin. Y por eso España fue al final a una guerra civil. El PSOE de Zapatero y de Sánchez es una vuelta dramática a aquello, y esta crisis de Valencia vuelve a demostrarlo, aunque alguien piense que esto no tiene nada que ver, porque solo el PSOE trae odio y división, como estamos viendo. El socialismo no aparca su maldad ni ante una brutal tragedia como la que estamos viviendo. Ahora, tras los incidentes de Paiporta, empiezan con el relato y el cuento de la ultraderecha, como la vocera de Sánchez, Margarita Robles, indigna de dirigir a nuestros militares. Y ahora, además, le echan la culpa al rey, como el animal de Óscar Puente, que es como el perrito de la voz de su amo. Es un insulto que Sánchez, una vez sacado de Paiporta por sus escoltas y herido, por supuesto, en su egolatría, llamara violentos marginales a toda esa gente que lleva una semana sin dormir ni casi comer. No hay palabras para describir a este miserable. No va con ustedes,
Les dijeron al final los vecinos de Paiporta a los reyes, que permanecieron allí una hora más mientras Sánchez mantenía intactas sus botas de barro. Sánchez es un perro rabioso. Esta vez no puede sacar el comodín de Franco, porque resulta que el Plan Sur de Franco salvó el martes miles de vidas en Valencia. Yo recuerdo de pequeño los sellos de correos de 25 y 50 céntimos de peseta con los que se financió aquella impresionante obra de ingeniería para desviar el cauce del río Turia en caso de riada. Hoy sería, por cierto, imposible, básicamente porque el PSOE y Sánchez han arrasado correos. No tiene que ver con dictadura o democracia, o quizás sí, no lo sabemos. Tiene que ver, eso seguro, con ser honrado o ser un golfo. Sánchez y su jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, han saqueado correos estos años, han dejado un agujero de 1.200 millones y van a tener que echar a 4.000 o 5.000 trabajadores, pero Serrano, el amigo de Sánchez, ahí sigue. Ganó en correos 1 millón de euros y Sánchez lo mandó después a la empresa estatal de autopistas, donde este estafador político de lo público cobra 160.000 euros al año, como para pensar en sellitos del Plan Sur. ¿De verdad ningún político en España va a la cárcel por su gestión personal, más allá de la responsabilidad por negligencia del Estado? Como los 102.000 euros al año que cobra la directora de AEMET, María José Rayo, que falló en su previsión del martes estrepitosamente. Piensan ustedes, por supuesto, que la directora de la Agencia de Meteorología de España es meteoróloga o física o algo parecido. Pues no, es básicamente otra enchufada de Sánchez, otro carguete agradecido, otra inútil, otra incapaz metida para forrarse en una empresa pública o en una institución asaltada por el sanchismo durante estos años. ¿Quién irá a la cárcel por lo que está pasando en Valencia? Nadie, me temo. Me apuesto lo que quieran a que se taparán entre todos ellos, todos. El enchufismo, el amiguismo, el nepotismo es la seña de identidad del PSOE y del socialismo, y lo hemos pagado en Valencia. Y la puta ideología, con perdón, que la meten en todo, hasta en el tiempo, es asqueroso. Zapatero, como no, Zapatero, cambió el nombre de esta institución para contentar entonces ya a sus socios separatistas catalanes y terroristas vascos. El Instituto Nacional de Meteorología pasó a ser la Agencia Estatal de Meteorología para que los criminales de ETA, el PNV y los golpistas catalanes estuvieran contentillos y pudieran dar uno de esos muchos, pero constantes pasitos que dan gracias al PSOE, Zapatero y Sánchez desde hace 20 años o más para la desaparición de España, de la nación y del Estado, como estamos viendo en Valencia. Por eso les jode, con perdón, que el rey fuera allí, porque es el jefe del Estado. Para Sánchez, las prioridades han quedado claras estos días, una vez más, hacerse fotos, vídeos o asaltar a EMET y Radio Televisión Española, aunque la gente se muere en el barro o empiecen las epidemias que siempre siguieron antaño a las riadas si no se recogen pronto los cadáveres. Ha producido vergüenza y asco también, como periodista, ver los telediarios de Televisión Española o ver a esta Silvia Inchaurrondo y compañía cargar contra el rey en estas horas por la visita a Paiporta y ocultar en sus informaciones que Sánchez estaba allí. Es increíble el arte para manipular de estos esbirros, que no periodistas. Es increíble su desvergüenza. En estas horas dramáticas dan vergüenza muchos de mis colegas comprados por el poder. ¿Cómo van a creernos los ciudadanos? ¿Cómo no vamos a perder crédito? La profesión. ¿Cómo es posible que, por cierto, que la cifra oficial de muertos esté paralizada desde hace 2 días? Es decir, censurada. Ojalá se quede ahí, ojalá, y no haya ni un muerto más. Miren, les hago una apuesta, no vamos a ver ni un féretro de Valencia, ni uno, como en la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿No se preguntaron ustedes por qué? Porque no le convenía ni le conviene ahora al poder. Porque lo que no se ve, no se siente. Porque impacta más la imagen de un solo féretro que cualquier cifra, por alta que sea. Y eso es lo que temía en el COVID el gobierno y teme ahora también el poder. No vimos ni un solo féretro entonces, ni lo veremos, me temo ahora, salvo que los periodistas reaccionemos en aras de la verdad y la honradez. La brutal cantidad de muertos era en la pandemia, como ahora en Valencia, el aspecto esencial de aquella noticia. Pero al gobierno no le convenía porque una sola imagen mueve más por dentro a la conciencia social y a la reacción
que cualquier cifra, que es algo frío, aunque sea tremenda. Han pasado 4 años del COVID. ¿Hemos sabido al final cuántas personas murieron? No. Sánchez prometió, por supuesto, una auditoría, que ya nos olvidaríamos de sus cambios de opinión. ¿Vamos a ser los periodistas esta vez tan serviles como entonces? A todos los políticos, a los de uno y otro lado, les conviene que no veamos los féretros. Nuestros políticos quieren que los enterremos rapidito para olvidarlos y que nadie les pida cuentas. Los periodistas deberíamos radicalmente esta vez negarnos a semejante ocultación de la realidad esencial de esta noticia. Es posible hacer periodismo sin hacer amarillismo, ni molestar, por supuesto, a las víctimas. Yo les pregunto a ustedes, en mis años de corresponsal de guerra, no quiero cansarles con esto, con lo que vieron mis ojos, ¿qué debía haber hecho yo en Bosnia o en tantos otros conflictos para narrar la realidad del horror que tenía ante mí y tratar de que alguien, quien fuera, lo remediara? ¿Qué debía haber hecho yo en la masacre del mercado de Sarajevo, o cuando entrábamos en la morgue del hospital Kosevo, o subíamos a camiones frigoríficos sorteando cuerpos para poder contar cadáveres y poder denunciar aquella limpieza étnica? ¿Qué debía haber hecho? ¿Sacar imágenes de gente sonriente, aplaudiendo en los balcones de Sarajevo como si fueran idiotas? ¿Censurarme por miedo? Mostré lo que había de la forma más honrada y sensible, sin amarillismo, que supe, pero sin ocultarlo, sin autocensura. Y mi trabajo, modestísimamente, como el de tantísimos, sobre todo compañeros, que se jugaron la vida o la perdieron allí, sirvió para poner roja de vergüenza la cara de tanto político sinvergüenza de la ONU y de la Unión Europea, y que en Bosnia, por ejemplo, terminara interviniendo la OTAN para acabar con aquel genocidio. Así he entendido yo mi profesión en 30 años, pero los medios en España hemos aceptado últimamente el marco mental que nos dicta el poder para salvar su culo de gobernantes inútiles que nos desprecian como ciudadanos. Se sirven de nosotros, en vez de servirnos ellos a nosotros. Periodistas ausentes, encerrados de tertulia en tertulia un día tras otro por una mísera paguilla, siguen los dictados de los argumentarios políticos, pisoteando los muertos del COVID, o ahora los del barro de Valencia. Sobran también, por cierto, ególatras en las redes sociales y payasos rebozándose en el barro para resultar más espectacular en la conexión. ¿Cómo nos van a creer los ciudadanos a los periodistas si alguna reportera de Telecinco se graba una entradilla de noche diciendo que la UME ha limpiado esa calle en la que está y lo hace delante de los propios vecinos que saben que es mentira porque la han limpiado ellos y no han visto un militar en 4 días? ¿Cómo nos van a creer viendo a reporteros de Antena 3 o La Sexta retirando el micro corriendo en cuanto esa gente habla agradecida de Franco y del Plan Sur? ¿Cómo nos van a creer si la realidad que relatamos no se corresponde con la que ellos viven, asomándose a la ventana o ahora chapoteando en el barrio estos días, solo porque nos da miedo hablar de Franco? Salimos más fuertes, ¿lo recuerdan? Aquella vergonzosa portada de todos los periódicos, salvo OK Diario, comprada con dinero del gobierno. Callaron a los medios con dinero. Debemos negarnos esta vez ante el drama infinito de Valencia, sea cual sea la cifra final de muertos. Miren, como el comodín de la ultraderecha y de Franco, pues no les funciona, claro, esta vez en Valencia, el gobierno ha sacado a jugar el cambio climático como responsable de todo. No hay nada como el cansino cambio climático para tapar su inoperancia, apagando fuegos, incendios veraniegos en verano o afrontando riadas y tormentas en el otoño y el invierno. La ministra Margarita Robles dijo eso de que esto no ocurría en 5.000 años. Repito, hablan para imbéciles, o sea, para sus votantes analfabetos. Este fin de semana les relaté parte de las 50 crecidas del Turia registradas en los últimos 800 años, señora ministra. Y las inundaciones del Segura en Murcia, San Calixto, 1615, Santa Teresa, 1879, entre otras muchas. Hubo 1.000 muertos, señora ministra. No sé si porque entonces ya había cambio climático o por qué. La riada del 57, 300 muertos, la del 62 en Rubí, 600 muertos, o las de Granada, Almería, Gandía y Valencia en los 70 y en los 80, con registros que llegaron incluso a los 800 litros por metro cuadrado. ¿Fueron el cambio climático o lo de siempre? En esta zona, desde los romanos y los íberos,
La izquierda no soporta en estas horas reconocer un hecho incontestable, que las presas construidas por Franco en el área afectada, Forata, Loriguilla, Sicha, Regajo o incluso las de Primo de Rivera, La Toba, María Cristina, Buseo, han salvado miles de vidas. Su sectarismo político y su odio les impide reconocerlo. Llevan años, claro, en La Sexta, burlándose del nodo y de las inauguraciones de los embalses de Franco contadas por el nodo, como para aceptarlo ahora. Estos días andan como locos, buscando supuestos expertos en La Sexta, en Antena 3 también, que minimicen la importancia del Plan Sur de Franco, porque se les sale del relato político. Les importa más eso, el relato político, que las vidas bajo el barro de Valencia. Los hechos son los que son, más allá de Franco, y hay responsables. El Plan Hidrológico Nacional de Aznar incluía, entre numerosas miles de obras de embalsamiento, de conectividad del agua de las distintas cuencas por toda España, construir, por ejemplo, la presa de Cheste. Zapatero derogó, el 18 de junio de 2004, el Plan Hidrológico Nacional de Aznar en bloque, a lo bestia. Días después, el 3 de julio de 2004, el gobierno anunció, de todos modos, que mantenía de él la construcción de la presa de Cheste y obras en 16 municipios para evitar el desbordamiento del Barranco del Pollo, de la Saleta y del Pozalet. Zapatero no lo hizo al final, ¿saben por qué? Las protestas de grupos ecologistas y de asociaciones vecinales, de estas que controlaba Errejón, aquí en Madrid, Errejón, sí, pues las asociaciones vecinales de Cheste y los grupos ecologistas de Cheste lo impidieron. Hoy, los vecinos de Cheste deberían correr a gorrazos a todos esos que se manifestaron, y a Zapatero de paso también. Como la realidad está superando su ideología, ahora dicen que es un bulo, el comodín del bulo, que los gobiernos de Zapatero y Sánchez hayan destruido presas y presillas. Miren, por ir solo a la zona afectada por estas inundaciones, en los últimos 20 años se han derribado al menos 2 azudes del río Turia, Corindón y la Rambla del Algoder. Estos azudes desviaban el caudal del río. Los eliminaron porque requerían mantenimiento y dijeron que no había dinero para esto. Hay más. De lo ocurrido, estos días son responsables, más allá de los inmediatos, con el tiempo, Chimo Puig y sus consellers de Medio Ambiente de Compromís. La Confederación Hidrográfica del Júcar planeó su particular Plan Sur para la Horta Sud, ahora destrozada. Se trataba de desviar el cauce del Barranco del Pollo al nuevo cauce del Turia, el Plan Sur de Franco, y construir canalizaciones adicionales, por si no era suficiente, por debajo de la A3 y de la V30 para sacar el agua al mar y a la Albufera. Puig y Compromís se negaron porque iba contra la Ley Autonómica de Defensa de la Huerta Valenciana, aprobada en 2018. Adujeron razones de impacto ambiental. Pero vamos a ver, ¿saben cuánto costaba aquello? Estaba presupuestado 211 millones de euros, presupuestado. O sea, nada en comparación a la devastación que vemos estos días, o a cualquier campaña imbécil de Irene Montero estos años para seguir odiando a los hombres. ¿Y ahora qué? ¿Quién paga por esto? ¿No han visto Chimo Puig y los de Compromís las fotos de los satélites sobre cómo ha quedado la Huerta Valenciana, los arrozales y la Albufera? Les da igual. Y nadie les pide cuentas. Esta es la realidad. Chimo Puig está tan feliz. Sánchez lo hizo embajador ante la OCDE, sin ser diplomático, como a esta de la AEMET, y cobra 130.000 euros al año, de sus impuestos y de los míos. ¿Qué coño le va a importar a Chimo Puig, aunque se haga el compungido ahora, porque son muy teatreros, lo de Paiporta, el resto de pueblos, la Huerta Valenciana o los arrozales de la Albufera? ¿De verdad ningún político va a la cárcel en España por su negligencia? La estupidez y el histerismo climático de la izquierda han sido nefastos durante décadas y una estafa global. Lean los periódicos de hace 25 años, 30 años, cuando Al Gore, el primero en hacerse millonario con el negocio del clima, pronosticaba que en 2010 primero, luego en 2012, bueno no, luego en 2016 y ya después, a estas alturas de 2024, los polos, el norte y el sur, ya no existirían y se habrían derretido. Y ahí están, todavía hoy. Miren, yo no sé si hay cambio climático y sinceramente me importa un pimiento en estas horas viendo tanta muerte, tanta destrucción y tantas familias arruinadas en Valencia. Pero sí sé, yendo a lo concreto, que desde pequeño, ya en democracia, llevo escuchando al PSOE y a la izquierda valenciana eslóganes y demagogia ecologista de 3 al cuarto en contra de las presas y de las presillas y, por supuesto, de Franco y del Plan Sur. Por ejemplo, sobre el mismo río Turia, el río es nostre y el volem verd,
Decían, el río es nuestro y lo queremos verde. Hicieron chapitas y todo, como aquellas de nucleares, no gracias. El viejo cauce del Turia es hoy el eje verde deportivo y cultural de Valencia, no por sus chapitas cutres de izquierda, sino gracias a que Franco hizo el cauce nuevo del Plan Sur años antes. Pero a la izquierda tampoco le gustó el nuevo cauce del Plan Sur, nunca, que si era feo, que si el impacto ambiental, otra vez, que si dividía a los barrios de Valencia, que si menospreciaba a las ciudades de la Horta Sud frente a la ciudad, chorradas, que si llevaba medio siglo siendo inútil, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque lo había hecho Franco, y así de sectarios son, y por eso el exalcalde Joan Ribó de Compromís quiso repoblar el nuevo cauce para hacer, dijo, un gran corredor, lean la prensa de entonces, un gran corredor ecológico y verde que llegará hasta Pinedo y la Albufera, donde hoy, por cierto, se están encontrando cadáveres. Ribó anda en estas horas dando explicaciones. Dejaron incluso, antes de perder las elecciones en 2023, presupuestados 300.000 euros ya para empezar las obras. Dicen que no era un jardín, aunque luego dijeron que, bueno, que sí, que era un jardín, pero que era inundable en caso de riada. ¿Imaginan toda esa masa de agua que han visto estos días, de lado a lado del impresionante nuevo cauce del río Turia del Plan Sur, pero con un corredor ecológico y verde que incluía instalaciones recreativas, o sea, cemento? El desastre, no hace falta ser ingeniero, hubiera sido enorme. Puig, Ribó y los consejeros de Medio Ambiente de Puig siguen ahí sus vidas, mientras su gestión ha destrozado la de tantas personas. Sánchez huyó de Paiporta como una rata, que es lo que es, y nos habla ahora de la ultraderecha. Y yo digo que ni olvido ni perdón. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy en La Antorcha con Eurico Campano y Gisela Turacini. ¿Cómo estáis, Eurico y Gisela? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? Pues Bueno, encantados, como siempre, encantados de la vida, de estar con el maestro Vicente Gil, en OK Diario. Bueno, ahora iremos hablando de todo lo que comentaba yo ahora en el saludo. Sánchez huye como una rata de Valencia. Yo quiero que veáis cómo retratan las botas de Sánchez, que es la foto esta que tengo aquí, frente a las botas del rey, la reina y de Mazón, que tuvo la gallardía, cuanto menos, de quedarse. ¿Qué os parece lo que ha ocurrido en Paiporta? Bueno, Eurico, te cedo la palabra porque siempre tienes más razón que yo, si quieres, No, bueno, vamos a pero ver, yo no voy a repetir nada que no haya dicho ya esta mañana en Periodista Digital, en La Retaguardia y en el editorial de entrada, en el campanazo. Ayer se visualizó con claridad que en la última semana prácticamente España ha devenido en un estado fallido. La administración no ha funcionado, el Estado no ha funcionado la nación a través de esa red de españoles, de miles, de decenas de miles, de cientos de miles de españoles que están volcándose, donando lo que pueden, otros en número de 1.000 y pico, casi 2.000, acudiendo allí como voluntarios, porque el Estado autonómico, que nos sale tan caro y que luego en los momentos cruciales de nuestra historia, normalmente en el caso de tragedias o catástrofes naturales, de esto hemos tenido mucho en los últimos 45 años, se demuestra completamente inoperante. Tenemos unas autoridades políticas, además, que no están ni muchísimo menos a la altura de lo que se les exige. En el caso de la Administración Autonómica Valenciana, que ha ido modulando y ha ido teniendo días, empezó echándole cierta voluntad y el acierto que pudo. Los días siguientes fue un completo y absoluto desastre. Yo he dicho esta mañana que Mazón había adolecido de una cierta incapacidad política o inutilidad política, se ha visto completamente desbordado y además ha mantenido una actitud que a mí no me ha gustado, primero con Marlaska y luego con Pedro Sánchez, quizás que, vamos, y sin quizás se ha podido interpretar como de cierta sumisión. La diferencia entre la Administración Autonómica Valenciana y la Administración Central es que el caso de la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, de los ministerios de Defensa, del Ministerio de Interior, yo esta mañana cargaba con dureza también contra Marlaska y Margarita Robles, ha sido mucho peor, porque ha sido un acto políticamente canalla y miserable. Por un cálculo político ruin y mezquino, han dejado abandonados a su suerte 3 días a decenas, no a cientos de miles de valencianos, que son los que han sufrido en sus carnes la patada que quería darle
el gobierno central, el poder ejecutivo y Pedro Sánchez Castejón al Partido Popular en este caso y una administración que no pertenece a su mismo signo político. Eso demuestra una mezquindad absolutamente fuera de toda duda. Cuando el Estado es incapaz de proteger no ya la integridad física, por supuesto, porque para eso tiene el monopolio de la violencia legítima y la seguridad de sus ciudadanos, sino de aliviarles en los casos de catástrofes brutales. Tenemos una catástrofe delante, no a nivel preguerra, a nivel guerra. El Estado pierde completamente toda su legitimidad. A partir de ahora, Pedro Sánchez, y se visualiza más que nunca, podrá seguir siendo un presidente legal, pero no legítimo. Y eso le va a acompañar durante el resto de su vida política, la que le quede, y durante probablemente también, porque ya se han empezado a presentar algunas acciones judiciales, Justicia Europa, Luis María Pardo, le entrevistábamos también esta mañana, en Periodista Digital ha presentado ya este pasado fin de semana la primera querella criminal, pues por múltiples posibles delitos, omisión de socorro, negligencias culpables, etcétera, etcétera. Y el rey es el único que ha estado a la altura de las circunstancias, más que como jefe del Estado, como jefe de la nación. Y voy terminando, porque lo que se ha demostrado es que el Estado durante una semana ha desaparecido. La administración, sobre todo esa carísima y complejísimo y burocrático entramado con 17 reinos de taifas autonómica, no ha funcionado, ha devenido ya en fallida. Y lo único que ha funcionado, ya que el Estado, vuelvo a insistir, ha desaparecido, ha sido la nación. Y el rey se ha colocado como jefe de la nación y ha estado donde tenía que estar. Por lo demás, Pedro Sánchez políticamente no solo se ha retratado como un miserable y como un canalla político que ha torturado durante días a los valencianos. ¿Cuántas vidas, cuántas decenas, centenares incluso de vidas se podrían salvar si hubieran enviado el ejército el primer día? Margarita Robles no puede ser más patética y cualquier gobierno internacional, cuando escucha a la ministra de Defensa del Reino de España 120.000 militares de los 3 ejércitos, que tiene que pedírselo, pues como un ente federal o un ente regional o un ente autonómico, dirán, bueno, ¿y para qué tienen aquí estos tíos un Ministerio de Defensa? Es más, cuando Pedro Sánchez pronuncia esa miserable frase que le perseguirá hasta la lápida de, sí, y además en un tono chulesco el que tiene él, de si quieren ayuda, que la pidan. Y si hubiera ocurrido en Canarias, si quieren ayuda, que la pidan. Y si hubiera ocurrido en Galicia, Rueda, el presidente gallego, si quiere ayuda, que la pida. Entonces el que sobra es usted. Usted y todo ese gabinete presuntamente criminal en algunos casos, porque algunos aparecen en el informe de la UCO como presuntos integrantes o colaboradores o cómplices de una organización criminal de corrupción, y ustedes se tienen que ir. Si es que es la mejor justificación de que ahora mismo hemos entrado ya en absoluta vía muerta. Claro, el rey dice, Gisela, el rey dice, y lo dejo bien claro en el CECOPI, el Estado tiene que estar aquí en toda su expresión, y el rey fuerza, Moncloa no quería, Sánchez no quería ir, claro, allí, pero el rey fuerza esa visita, por más que eran conscientes, lógicamente, de cómo estaban los ánimos, porque él dice, él al final es el jefe del Estado, y él representa esa imagen que estamos viendo ahora mismo, precisamente, representa al Estado en su conjunto, pese a los intentos de Sánchez por interés personal de no estar. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedó el rey? ¿Cómo se quedó la reina? Y luego la huida cobarde, como una rata, repito. En Telemadrid se han molestado mucho hoy los sindicatos, por lo visto, porque yo he dicho que se fue como una rata miserable. Bueno, pues que se fue como una rata miserable, que es lo que es, pero aguantaron ahí los reyes, Gisela. Bueno, yo creo que hoy lo he publicado en mi tribuna de opinión aquí en OK Diario, como llevo haciendo desde hace casi 8 años, ¿no? El Estado nos ha fallado, no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, y comentando un poco la postura de los reyes y sobre todo del rey, creo que apostó, arriesgó ese ir hacia adelante y fue un acierto. También es un hombre que está muchísimo más preparado para el puesto que tiene que no Pedro Sánchez, en mi opinión, y nos ha dado, pues una vez más, la satisfacción de tenerle como rey. Dicho todo lo cual, yo quiero ser muy clara en esto, como siempre me permitís, ¿no, Vicente? Primero, yo creo que hay que centrarse en exigir medidas, y cuando se restablezca mínimamente una cierta normalidad, pues entonces sí que creo que será momento de exigir responsabilidades que por otro lado ya son bastante palpables, ¿no? Yo no quiero entrar más que nada porque os voy a ser muy franca, estoy bastante afectada, que como toda España,
Llevamos unos días muy complicados a nivel emocional, intentando ayudar a toda Valencia. Hoy mi pueblo, en Castelldefels, en Barcelona, también se ha visto inundado. Estamos todos bastante sensibles con este tema. Por lo tanto, no voy a entrar en este debate un poco estéril de si tiene la culpa la Generalitat Valenciana o el gobierno central, ¿no? El culpable es el Estado. El Estado ha fallado. Es un Estado fallido, como he titulado así mi tribuna de opinión hoy. Y esto demuestra que estamos dirigidos por absolutos incompetentes, ¿no? Y en primer lugar, os diría que los sistemas de prevención no han funcionado. La prevención corresponde a la Administración Central, como bien sabemos. En segundo lugar, la Generalitat no ha sabido anticiparse a un hecho que los lugareños bien conocen, que es el Barranco del Pollo, como sabéis, es una zona inundable y cualquier precaución es poca, ¿no? Aquí es donde Mazón, para mí, se confió y se equivocó, evidentemente, pero si la prevención ha sido causa importante, os diría que la reacción ha sido absolutamente deleznable, como bien apuntaba mi compañero Eurico, ¿no? El gobierno central ha pretendido el caos autonómico a la responsabilidad y liderazgo central, eso es lo que yo creo, y se hubiera agradecido, y ya para terminar un poco de que ambas administraciones dejaran de lado esta polarización asquerosa que tienen los políticos y se hubieran centrado en la reacción inmediata, ¿no? En salvar vidas, ¿no? Ahora, pues, hay que exigir que se ayude económicamente a nuestros compatriotas para que puedan recuperar sus vidas, porque parece que desde el Ministerio de Hacienda no es suficiente. Por cierto, me gustaría remarcar, y ya para terminar, que hace 6 días que sacaron una publi del Ministerio de Hacienda diciendo nosotros estamos para esto, estamos para la salud, estamos para las catástrofes, mirárosla porque es tremenda, ¿no? Sí. Bueno, y para terminar os diría que cualquier persona meridianamente curtida pues entiende que las primeras 48 horas son clave y estamos a 6 días después de la catástrofe, seguimos sin respuestas y francamente estamos indignados. Y dicho todo lo cual, por cierto, hablando de empresarios, el señor Amancio Ortega acaba de crear un fondo con 100 millones de euros esta tarde para los afectados por la Dana. Seguimos siendo los malos empresarios los que hincamos el codo y los ciudadanos cuando hace falta. Ahora lo criticarán, por supuesto, como han criticado, le montaron el otro día... Sí, ya lo están haciendo. A Roche en Mercadona, uno con una cámara le montó una tontería para ver si salía en redes y tal, y el señor Roche dijo, a la puta calle, y lo echó fuera. A la puta calle. Lógico. Y yo lógico. La respondimos muchísimos en redes cuando dijo que iba a enviar la inspección de trabajo, y algunos, yo ya no recuerdo qué le dije. Es una sinvergüenza. Le hago gracia y digo, la inspección hay que enviártela a ti a las sinapsis neuronales, porque hay que ser canalla y miserable y sectario y aprovechar para hacer política, que esto no es política. Además que teletrabajaran, decía. O sea, que teletrabajaran. No tienen luz, señora. Hay una cosa, y espero no adelantarme, Vicente, porque a lo mejor lo tienes enjaretado ya en el guión o querías hablar de ello más adelante. No parece la mejor idea que estos canallas insulten ahora a todo un pueblo dolorido que ayer tuvo una reacción que, vamos, dentro de la crispación tampoco llegó a ser la más medida posible. Son neonazis, ultraderechistas. Los voluntarios son todos neonazis, son ultraderechistas, son unos miserables. Esta mañana estaba Josué Cárdenas, Bertrán Endongo, han entrevistado a un montón de chicos que son del pueblo, que son de allí, que son reconocidos y reconocibles. Mira, anoche teníamos testimonios en redes de decir, si me permites, para que la gente lo entienda, es muy básico. El relato del gobierno ahora es la culpa es del rey, que no debía haber ido, se lo teníamos que haber dicho, y luego lo que ocurrió fueron ultraderechistas y nazis. Margarita Robles ha culpado al rey, ha hablado de ultraderechistas, lo de Óscar Puente, ya que les voy a decir, que fue la ultraderecha. Les anuncio, yo me apuesto, como les decía ahora en el saludo, que Marlaska va a practicar, incluso van a ser tan miserables que van a practicar entre la gente del barro de allí de Paiporta alguna detención para colmar el narcisismo. Pero escúchame, pero fíjate, a este chico que vais a ver es uno de los que la prensa oficial es menor, Rondo, escolar, no, este es otro. Este es uno que llevaba un tatuaje, y entonces han dicho, fíjense, las SS llevan marcadas así. Bueno, pues este chico, claro, cuando se ha visto en todas las redes, en todos los medios, le ha hinchado Rondo, Televisión Española, El País, la SER, el diario del aspirante a periodista escolar, etcétera, etcétera, pues ha salido en redes y ha dicho, oiga, escuchad.
A toda la gente que me está viendo y que me conoce, sabe quién soy, sabe que soy de Paiporta de toda la vida y que no estoy afiliado a ningún partido político ni ninguna mierda similar. Esto que veis es un 22, ninguna SS ni pollas. Esto es una vergüenza que se están aprovechando de nuestras desgracias para encima meter temas de política. ¿Ultraderecha de qué? Si no estoy ni fichado. ¿Qué me estás contando? Compartirlo y que me vea todo el mundo, porque esto es una vergüenza. Este chaval, Eurico, tiene una pinta de neonazi, vamos. Porque lo han subido 1000 cuentas, además de las que conocemos, cuentas emblemáticas. Bueno, no sé si ahora pues puedo citar Capitán Bitcoin, Willy Toledo, en fin, un señor liberal, luego gente, en fin, como José Manuel Soto, o gente como Ramón, gente que tiene muchísimos, decenas y cientos de miles de seguidores en Twitter y a lo mejor pues tiene ya más de 1 millón o 2 millones de reproducciones. Son unos canallas y son unos miserables. Y además hay algo que quiero decir, no tengo nada contra Silvia Chorrondo, aparte de desde la distancia, porque no la conozco personalmente, un profundo desprecio. Cuidado, doña Silvia, no personal, pero profesional, no te puedes hacer una idea de lo mucho que me repugna el periodismo que haces tú, que estáis haciendo estos días en Televisión Española y que hacen muchos otros compañeros que los serán tuyos, pero no de los que sí que somos periodistas, porque los pseudo periodistas sois vosotros. El otro día elegiste al Coco o al Queque, o como se llama este fulano en la cadena SER, que tú abogabas porque directamente se nos prohibiera o se prohibiera la entrada en las tertulias y en los medios y la difusión y tal, censores, como sois siempre la izquierda, como la Inquisición de la Edad Media, cuando tradicionalmente, según vosotros mismos, durante siglos fue al revés, para que no proyectáramos mensajes de odio ni ultraderecha. Si los únicos que proyectáis mensajes de odio sois vosotros. Ayer la televisión pública, anoche, que está por ahí, yo lo subí a mi Tweetline, se ha hecho viral también, publicó uno de los vídeos más asquerosos, repugnantes y vomitivos, una menda que estaba allí sobre el terreno pisando barro y tal, y daba paso a una crónica, era Lucía, por tanto entiendo que sería el telediario de las 3, de una voz, creo que era una voz masculina, que iba narrando: los incidentes empiezan cuando llegan los reyes de España, ahí comienza a producirse el lanzamiento de piedras, los gritos, los insultos, etcétera, etcétera, y tal, y también Carlos Mazón, el presidente autonómico que se encontraba al lado de los reyes de España. No aparecía Sánchez en la pieza, ni siquiera dijisteis, ni siquiera es decir que apedreaban al rey en vez de a Pedro Sánchez, es que sacasteis a Sánchez de la ecuación. ¿Cabe ser más miserable? Más ayer a las 2 de la mañana, en definitiva. No, eso fue en el telediario ya de las 3 de la tarde. Sacaron, como dices tú, Gisela, como dice Eurico, sacaron a Sánchez de la ecuación. Oye, pero claro, Sánchez se va de ahí, se retira y se va al CECOPI, con las botas, por supuesto, absolutamente limpias. Entró, hay que decir que entró, y lo sacamos en OK Diario, con 2 pasos por delante. Entró 2 pasos por delante del rey en Benet Usser y con esa mueca de medio sonrisa que tiene, creyéndose, no sé, que iba al desfile del 12 de octubre y que le iban a pitar simplemente. Claro, la gente, lógicamente, yo creo que estoy de acuerdo con Eurico, fue muy moderada, porque podía haber salido, y voy a decir, y lo asumo yo, casi justamente, linchado de allí. Pero es que cuando se va lo sacan de allí y el tipo ya está un poquito más abajo. Pero es que luego se viene arriba aquí en el CECOPI y dice esto de que, bueno, elementos violentos marginales. Le llama a los valencianos que estaban allí violentos marginales, Gisela. Bueno, es que Sánchez siempre busca una excusa para su incompetencia, ¿no? Yo creo que la ciudadanía ha dado un claro ejemplo de solidaridad, la cual no ha tenido él. Él ha llegado sin haber estado. Por cierto, ya se presentó allí y se fue a los 5 minutos. Yo, si liderara un país, cosa que ya sabéis que la política no me gusta, pero si liderara un país, lo primero, cosa que él no hace, lo primero que haría es ponerme unas botas, que nadie me grabe, ir con una pala y estar con mi gente, que eso es lo que hacía falta, ¿no? Yo creo que la reacción inmediata del pueblo de dotar de alimentos, de dotar de agua, de ayudar a las tareas de rescate, es lo que tú no has hecho, Pedro, y de lo que se te estaba acusando el otro día con tus provocaciones, porque entraste, como bien dice mi compañero Vicente, provocando, ¿no? Lo que no ha sabido hacer el Estado, como siempre defiendo como libertaria, lo ha hecho el pueblo, ¿no? Y esta reacción demuestra que no necesitamos el Estado para nada, ¿no? Yo creo que el ser humano sabe adaptarse perfectamente a cualquier situación de emergencia. Los cuerpos de seguridad sí que hay que, me saco el sombrero con ellos, pero no tienen por qué ser del Estado. Esas mismas personas podrían ser, evidentemente, de un ente privado, ¿no?
para mí, os voy a ser muy franca, ¿no? Me resulta irónico a la vez que lamentable ver cómo muchos fanáticos de la extrema izquierda siguen aferrados a este victimismo de Pedro Sánchez, ¿no? Como hemos visto, pues con esta polarización de algunos periodistas que es herencia del sanchismo, ¿no? Y que ha provocado pues esta lucha de administraciones. Yo creo que la gente ha dicho basta ya, creo que la gente está harta y citando muy rápidamente, si me dais la posibilidad, estamos hablando de que Sánchez te has puesto en contra y te has sentido agredido, según tú, por la extrema derecha, cuando tú has formado un gobierno parlamentario con mentiras, siendo el perdedor de las elecciones, un gobierno hecho con los enemigos de España, separatistas y comunistas, destapados absolutamente todos tus casos de corrupción y los que quedarán, desenmascarado a Errejón, que es un hipócrita, no te ha servido para nada, protector del feminismo, te creías, tampoco has hecho nada, has asaltado Radio y Televisión Española cuando todavía estaban calientes nuestros compañeros y finalmente, si necesitan más recursos, que los pidan. Sinceramente, no puedo decir públicamente lo que siento por ti y lo que sentí al oír esas palabras, pero creo que estás muy fuera de lo que cualquiera espera como presidente. Fíjate que yo además, lo que creo, Eurico, si me lo sí, permites, Eurico. Vicente, es Claro. que ahora sí que está acabado. Este es el 11M de Pedro Sánchez. Ya vivimos un 11M que no te tocó a ti, Sánchez, le tocó al miserable y al canalla político, otro miserable político y canalla político que es ahora tu principal asesor áulico, donde agitasteis el peor odio de las masas, manipulasteis y disteis un golpe de Estado civil para revertir una situación y aprovechar 192 muertos. Se os da muy bien politizar los cadáveres y aprovecharlos socialistas en vuestro beneficio y llegar al Palacio de la Moncloa. Ahora, los 220 o 230 o los que van, tú piensas que te van a venir muy bien, pero es que ahora eres tú el que estás gobernando. Yo estaba allí cuando disteis un golpe de Estado civil el día 13, la víspera, el 13 de marzo, la víspera de la convocatoria de las elecciones generales, y nadie no me lo tiene que contar, violentasteis, reventasteis, violasteis la ley, enviando a la gente, que no fue espontáneamente, violando la jornada de reflexión, tratando de ocupar, que por 2 veces yo estaba en Génova, entre un cordón de, pues no sé, eran 200 o 250 disturbios y 6.000 animales, 6.000 energúmenos que gritaban ilegalizar el Partido Popular y que en 2 ocasiones a lo largo de la tarde quisieron entrar. Esto es lo que se le da muy bien a esta gente, pero cuando está en la oposición, ahora están en el gobierno y tienen la suerte de que el centro derecha liberal y conservador en España es muchísimo más cuidadoso. Pero Sánchez, este es tu 11M y al igual que Aznar, no, porque ya era para dejarle el testigo a Mariano Rajoy, pues feneció, porque las encuestas una semana antes la duda era si iba a tener mayoría absoluta y este personaje, el leonés, el penene el tal Zapatero, el amigo del dictador y del narcodictador y del criminal Maduro, como mucho tenía una proyección de 125 escaños y la vuelta a León, a un bufete de mala muerte o a dar clases de profesor auxiliar de Derecho del Trabajo, obtuvo la victoria. Ahora vosotros sois los que vais a empezar a pagar esto que algunos llaman el karma, Sánchez, porque mira, hasta ahora nos parecía tremendamente importante y cuidado, sigue habiendo procedimientos judiciales abiertos que se tendrán que sustanciar, saber si tu mujer es una presunta ladrona, si tu hermano es un presunto ladrón, si tu cuñada japonesa ha hecho cosas raras, hasta la sobrina japonesa, si Ábalos, tu exministro, y número 2 del partido, 3, pero de facto número 2 del partido, es otro presunto chorizo, si tu amiguito del alma, Víctor, de Aldama, es otro presunto ladrón. Esto ahora parecen peanuts el afán de estas señoras por medir el miembro esto lo asumo yo, perdonad, el miembro de Rejón, cuando en otras catástrofes que les convenían bien se apresuraban y perdían, ya sabéis el qué, la ropa interior por coger la pala, ir a limpiar chapapote o lo que fuera, ahora están muy ocupadas midiendo lo que le tenga que medir a Rejón. Esto ya nos parece peanuts, nos parece algo menor al lado de haber cometido, y la querella de Luis María Pardo y Justicia Europa va por ahí, tal vez una presunta omisión del deber de socorro o homicidios por negligencia dolosa o culpable, porque si hubiese enviado el ejército en las 12 primeras horas, a lo mejor podría haber habido docenas, o en el cómputo final, que desgraciadamente tardaremos semanas en conocerlo, pero cientos ¿sabes por qué no, de muertos menos.
Claro, y no lo hicieron por un cálculo político. Este señor le pilla en la India, enloquecido con su mujer, dándose paseos, Sí, vuelve. subiendo a Begoña, el elefante. Hay que decir que la Vicente, directora de es Protección que el Civil... Falcon está para esto. El Falcon Claro. que utiliza y que limpia A volver. 53 veces por año está para esto, señor presidente. Se coge el Falcon al minuto y viene a su país, que es quien le paga sus vueltitas por Claro, el mundo fijaos, a Willy Fogg. la directora de Protección Civil se va a una cumbre del cambio climático y estas cosas, y esta sí se vuelve corriendo, y a continuación... estos intentan durante... el presidente Mazón está noqueado, está fuera de sí, Totalmente. absolutamente demostrando... La gente quiere, en estas circunstancias, lo comentábamos este fin de semana, Líderes. la gente quiere líderes, alguien que salga por televisión y les dé seguridad y determinación y esperanza, y gente que asuma, que coja el toro por los cuernos y que asuma una circunstancia así, sin ningún tipo de cálculo personal o político, tome decisiones y si se equivoca, asume las responsabilidades. Totalmente. Pero no, Mazón estaba tan descolocado como eso de decir gracias, presidente, por tu cariño y tu cercanía, que fue vergonzoso. Ahora ya Mazón empieza a reaccionar, dándose cuenta que durante estos 3 o 4 días en los que efectivamente se podía, como dices, Eurico, haber salvado probablemente muchas vidas, el presidente del gobierno lo que hizo fue un cálculo político, que se queme este Mazón, que se queme él solito, y vamos a ver si le montamos a él un 11M o un Prestige a la valenciana. Claro, ahora Mazón ya ha reaccionado, empieza a reaccionar un poquito y claro, y por ejemplo ya ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar de mandarle por mail que los ríos llevaban varias horas desbordados en la parte alta, a la altura de Utiel, el río Magro y todo aquello a las 18:49. Claro, por eso sonaron las alarmas, que también eso hay que hacérselo ver, mientras la gente ya se estaba ahogando. Pero es que claro, en ese cálculo político, yo os lo cuento a vosotros que lo sabéis, pero se lo cuento a nuestros telespectadores, en esas horas lo que hace la maquinaria del fango de la Inchahorrondo y compañía es cargar sobre Mazón y sacar unas declaraciones suyas diciendo que la alerta el martes se iba a acabar a las 18 y que se iba a Cuenca. Bueno, hemos descubierto en OK Diario que es que en Apunt, la delegada del gobierno, la sanchista delegada del gobierno, dijo exactamente lo mismo porque es la información que tenía ¿de quién? De la AEMET, escuchen. La previsión meteorológica y la alerta de AEMET es de alerta roja meteorológica en toda la provincia de Valencia, excepto en el litoral, excepto en el interior sur, es decir, todo el litoral de la provincia de Valencia y la zona norte interior de la provincia de Valencia están en alerta roja. El trozo que queda del sur, del interior de la provincia de Valencia, está en naranja, y en la provincia de Castellón y de Alicante en nivel amarillo. La previsión de esta alerta roja es en principio hasta las 6 de la tarde, eso no obsta que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día. Ha llovido muy fuertemente, especialmente en algunos municipios de la Ribera. Yo estoy hablando en este momento con los alcaldes de los municipios más afectados. He hablado hasta el momento con Carcaixent, con Manuel, con Rafael Guaraf, con Tous, sigo hablando con los alcaldes. Me transmiten que están en este momento teniendo no llueve tan intensamente, pero la previsión es que siga lloviendo. No parece que con la intensidad que ha llovido hasta ahora, no obstante, bueno, pues es verdad que llueve sobre mojado y por lo tanto hay que estar atentos y con mucha precaución. Es exactamente el mismo mensaje que con la información de AEMET da Carlos Mazón. Ahora vamos por partes, Eurico, si te parece, porque y luego horas después en Apunt Televisión, esto era Apunt Radio, el canal Nou de Valencia, el director de climatología de AEMET, de la Comunidad Valenciana, el señor Núñez, dice exactamente lo mismo y dice que la única diferencia es que se van a ir las lluvias hacia Castellón. Esta es la información, claro. En OK Diario hemos contado hoy que es que esto es, os pregunto a los dos, el mismo asalto a las instituciones es en las empresas públicas, porque la tal María José Rayo Sánchez es una enchufada de Sánchez como directora de la AEMET, que no es ni climatóloga, ni meteoróloga, ni física, ni nada. Es decir, tienen en la AEMET, Eurico, como ibas a decir, creo,
ahí está Teresa Rivera, ahora hablaremos de ella también, pues a un grupo de enchufados inútiles e ineptos, pues trabajando... Y macarrillas, porque se enfrentaron con una ciudadana, por ejemplo, que es relativamente conocida en algunos ambientes, una abogada, que se llama Alicia Florrick, que le recriminaba, bueno, Alicia Florrick es una persona, en fin, muy combativa con respecto a muchas cosas, ¿no? No siendo esta la menor de ellas, el cambio, no sé qué cambio, antes era el calentamiento, no lo voy a decir completo porque ya sabéis lo que pasa en YouTube, y ahora es el cambio de un inútil por otro, y entonces algo le recriminó en la red, en X, antes Twitter, y le contestaron desde la cuenta corporativa de la EMET, tengo por ahí el tweet, de muy mala manera, chulescamente, como si el community manager fuera un poco macarrilla, diciendo, bueno, pues aquí es que hacemos previsiones para todos, incluso para ti, Alicia, para gente como tú. ¿Vosotros creéis que la EMET, como si fuera Hacienda, como si fuera el INE, el Instituto Nacional de Estadística, como si fuera el CIS, puede tener ahí a un individuo, a una individua, dándole al dedo que conteste de una forma tan repugnante y con un tono absolutamente macarra a un ciudadano, que tiene perfil público en este caso, como si lo pongo yo, Vicente Gil o Gisela, un periodista, un abogado, que conteste de esa forma? Pero bueno, pues esta gentuza, que aparte del nivel que tiene, que es ínfimo y barrio bajero, pero ¿qué coño se creen que es esto? Claro, su cortijo. Gisela, claro, es que esta gente ha puesto aficionados en puestos clave de la sociedad. Quiero decir, en la EMET tiene que haber un especialista que sepa de estas cosas, de él para abajo, claro. Bueno, yo creo que en la EMET, como en todos los puestos de responsabilidad y todos los ministerios de este país, cosa que no está siendo así, Vicente, ¿no? No tenemos ni un solo tecnócrata en las primeras filas del gobierno de España, ¿no? Y fijaros que lo que a mí me revienta, ¿sabéis qué es? Que tenemos a burócratas, que es lo que son, con 900 asesores. Y lo único que hacen es asesorar con fines políticos. Y luego, claro, te encuentras aquí gente, como bien decía Eurico, sin ningún tipo de preparación al frente del gobierno de España, de nuestro país, ¿no? Aquí, como bien decíais, está el ejemplo de la EMET, que parece hoy en día un chiringuito sin funciones, y fijaros la importancia que tiene, ¿no? Y que la señora María José Rayo se está intentando lavar las manos, y además ya no voy a calificar las formas en las cuales pues, se dirigen, como Yolanda Díaz el otro día, que en medio de esta absoluta catástrofe estaba con sus mensajes incitando al odio hacia los empresarios, como si la culpa fuera de los malvados empresarios que explotan a los trabajadores. Una señora que, por cierto, tiene el ministerio con la mayor dotación presupuestaria, que son 29.000 millones de euros que maneja esta tía. Y voy a decir esta tía porque, señora Yolanda, usted todavía no me ha dado la impresión como para llamarla de otra manera. ¿Creéis realmente que está capacitada para manejar tal cantidad de dinero? Necesitamos pasar de un estado, para mí, de burócratas a un estado de tecnócratas con asesores que sirvan para lo importante, no para que el señor Óscar Puente pues vea quién le está criticando en redes, o para que no tengáis y no hagáis vuestro trabajo con el tema, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? Estamos a merced, y ya termino con esto, de una agenda que es la 2030, como sabéis, que está absolutamente en contra de los valores que hicieron grande a Occidente. Por lo tanto, parte de la culpa de esta tragedia viene del nulo mantenimiento de esos caudales, de los ríos, de las presas, de las canalizaciones. Supongo, Vicente, que tú lo sabrás por cercanía mejor que yo. Y ahí está, ¿no? Estas políticas que utilizan han generado todo este desastre, y esta nula gestión de los recursos públicos de una estirpe, para mí, mentirosa e interesada de políticos, nos ha traído una gran desgracia a España. No digo que sea culpa de ellos, pero sí que tendrían que blanquear muchas responsabilidades. Fíjate, fijaos, Eurico, porque vamos a eso. Tenemos, por tanto, ocurre esto, fallan las previsiones de la EMET, la delegada del Gobierno y el presidente de la Generalitat completamente confusos, incapaces de saber lo que estaba pasando ya, porque cuando este correo lo recibe la Generalitat y lo recibe la delegación del Gobierno hace 2 horas, que en la parte alta de toda esta cuenca, en la parte de Utiel y en Chiva y en Cheste Buñol, ya estaban con el agua hasta aquí. Bueno, pero y a continuación este miserable le intenta pasar, dice, bueno, ahora te vas a cocer, mazón, un par de días o 3, porque te vas a cocer para
para cargarte los muertos a ti, ¿vale? Y lo siguiente que empiezan es con el relato ahora ya de lo de ayer de la ultraderecha, y entre medio de nuevamente, para justificar, pues sacan la matraca del cambio climático y la ecología. Yo quiero haceros un pequeño relato, porque resulta que la izquierda está absolutamente enfadada porque estamos mentando a Franco. A mí me importa un pimiento, mira, yo soy valenciano, y entonces resulta que el Plan Sur, esa es la realidad, el Plan Sur y las presas de Franco han salvado a miles de vidas en esta última semana, absolutamente. Yo os cuento, bueno, lo de la ministra Robles diciendo que desde hacía 5.000 años esto no ocurría. Luego relataremos las veces que ha ocurrido en los últimos 800 años, señora ministra, el listado de riadas que ha habido y los embalses de Franco que han salvado esta situación. Os cuento, Zapatero frenó, y lo sabemos, lo vamos sabiendo, lo sabéis todo, el Plan Hidrológico Nacional, que entre las numerosísimas obras hidráulicas hidrológicas que había en toda España, en caso concreto era la construcción de la presa de Cheste, proyectada por Aznar. ¿Sabéis por qué? El 18 de junio del 2004, Zapatero deroga por completo, de golpe, el Plan Hidrológico Nacional, y entonces 5 días después, esa es la información del diario Las Provincias, unos 15 días después, el 3 de julio, publican que van a hacer la presa de Cheste, precisamente para evitar las riadas que se han producido en la Saleta, en el Pozalet y en la famosa ya, desgraciadamente, Rambla del Pollo. Bien, Zapatero no hizo esas protestas, Zapatero no hizo esa presa al final, ¿sabéis por qué? Esta es la visita que en 2003 la entonces ministra Elvira Rodríguez del PP con Aznar, hizo sobre los inicios que se iban a producir ya de las obras de esa presa de Cheste y del resto de infraestructuras para desviar las aguas del Barranco del Pollo, de la Saleta y del Pozalet. Bien, no la hace, ¿sabéis por qué? Pues que porque cuando una vez anuncia que va a ceder la presa de Cheste, los movimientos ecologistas y las asociaciones vecinales, ¿os suena esto de las asociaciones vecinales? En Cheste protestaron y entonces el PSOE valenciano le dijo a Zapatero, olvídate de la presa de Cheste y de todo lo demás. Pero es que hay más, mirad, Ximo Puig y Compromís, ya estamos en 2019, se negaron a realizar las obras para desviar el Barranco del Pollo. ¿Sabéis por qué? Por su impacto medioambiental, porque había la Confederación Hidrográfica del Júcar, planeó una especie, para entendernos, de plan sur del Barranco del Pollo y de todas estas canalizaciones de agua que venían desde Utiel y que pasaban por este lado de Valencia. Bien, ¿sabéis por qué? Esas obras suponían que en la parte alta el agua terminara aquí, el agua que iba por el Barranco del Pollo terminara aquí, en el nuevo cauce del río Turia, del Plan Sur, el que hizo Franco, eso que ha salvado miles de vidas en Valencia, y pasara por ahí, fuera hasta el mar, y como se suponía, decía la Confederación Hidrográfica del Júcar, esto vosotros lo sabéis, yo cuento esta información a nuestros telespectadores, sabía que ese caudal incluso iba a ser, ese cauce iba a ser insuficiente, canalizaciones construidas desde todas estas partes hasta la V30 y la A3, la carretera de Valencia, para que en caso de riada el agua fuera al mar. ¿Qué dijo Ximo Puig y Compromís, que llevaba la Consellería de Medio Ambiente? Pues que eso era un impacto medioambiental. ¿Y que eso iba en contra, sabéis de qué? De la ley de protección de la huerta valenciana, tócate las narices, que habían aprobado un año anterior, en 2018. Pero es que hay más. El exalcalde de Compromís, Joan Ribó, quiso hacer en 2019, ahora niegan que fuera un jardín, pero quiso hacer en 2019, la prensa de la época, en el nuevo cauce del río Turia, que llevaba 50 años vacío, porque Franco lo hizo para esto, para que si algún día pasaba esto, el agua fuera por allí. Pues les parecía feo e inútil a la izquierda, que yo lo sé, durante años y años una de sus batallas fue el volem verd, el río Turia, el volem verd, lo queremos verde, y lo hicieron, entonces pretendían hacer exactamente esto, lo que ahora niegan que fuera un jardín, y era una infraestructura que era un jardín sostenible, la renaturalització del nou llit del Turia, del nuevo cauce del Turia, artículo del señor Ribó. Bueno, pues lo quitaron también porque decía en ese artículo, Ribó será un gran corredor ecológico y verde. Y ahora se enfadan, Eurico, porque hablamos de Franco, pues que se enfaden, ¿no?
Bueno, pues que se jodan, porque, perdón, porque que se enfaden, porque hemos tenido, pero si estamos rodeados de inútiles y de ágrafos, tenemos desde una ministra de Defensa, que esta Menda es la responsable de 120.000 militares, creo que ya lo he dicho antes, porque esta mañana he hecho un editorial prácticamente de 20 minutos, como el tuyo, brillante, y te felicito, por cierto, el otro día, Vicente, porque sí, pues te saliste del mapa y claro, pues por eso has tenido más de 900.000 visualizaciones, como es natural, porque tú además eres valenciano, te duele y lo conoces bien. 120.000 militares, la responsable política de los tres ejércitos, que dice estupideces, cuales que es una catástrofe que no hemos conocido en los últimos 5.000 años. Le diste una lección porque retrataste todas las pantanadas, todas las riadas y todas las inundaciones del siglo XIX, del siglo XX y las que llevamos en este siglo, que son pues muchísimas, muchísimas, y siempre por lo mismo. Y además eso es como un barranco en el cual el agua baja y arrasa absolutamente, porque hace una especie de embudo y arrasa absolutamente con todo lo que hay. Hacíamos el cálculo esta mañana mi amigo Mariano Calabuch y yo, aproximadamente en función de los litros, no recuerdo ahora mismo la barbaridad de litros por metro cuadrado que habían caído en conjunto, y nos salía un volumen de 2 piscinas olímpicas cada 4 segundos. Pensadlo, 2 piscinas olímpicas cada 4 segundos. Vi un proyecto, a lo que te estaba refiriendo tú, en 2019 querían otra vez volver a sacar, volver a meter el Turia en Valencia y tal. Pues porque claro, los ríos tienen que fluir, los peces tienen que fluir y todavía tienes que aguantar. Yo, que soy muy aficionado a un programa emblemático que no voy a citar, en una emisora de color verde, porque hablan de muchos temas que a mí me interesan, salvo, lo digo con todos los respetos, pero bueno, pues calificaban con una chulería y una suficiencia de precisamente a los que discutimos estas obviedades, nos llamaban fakers, nos acusaban de propagar bulos, somos la ultraderecha. El pobre tío, que no se creía, sé quién es, y bueno, le enviaría un abrazo, no se creía ni la mitad de lo que estaba diciendo, probablemente se lo habían exigido por el guión, y el conductor, el director del programa, que es una persona pues que en fin, que está mucho más a la izquierda del PSOE, y no sé si irá siempre de morado, decía que porque el primero decía, bueno, y el cambio climático es una realidad, no caben los negacionistas, pero en realidad tampoco quería mojarse porque políticamente tanto unos como otros intentan arribar las cosas a su sardina, y le decía al conductor del programa, no, la ultraderecha, es la ultraderecha. Pero seréis demos, aparte de analfabetos, porque aquí todo el mundo sabe de todo. Estos son todos biólogos, naturalistas, ingenieros de montes, expertos en canalización, etcétera, etcétera, y es justamente al revés. Los que propagan bulos son ellos. Lo del cambio climático, que no es más que un extraordinario negocio para que se forren decenas o miles de sinvergüenzas en España y en el resto de países desarrollados del mundo, donde, bueno, pues prácticamente nos acabarán encerrando de aquí a menos de 10 años para que no caminemos más de, no sé, de 500 metros para no dejar huella de carbono. Que le den al planeta, que le den al planeta. Ahora te pregunto, Gisela, por este comodín del cambio climático y lo que acabamos de relatar, que son las políticas ecologistas de Compromís en Valencia sobre este problema concreto, el del Barranco del Pollo, el de la Saleta, el del Pozalet, el del Turia, etcétera, etcétera. Pero es verdad, yo este fin de semana recordaba, y por si ustedes no lo han visto, la ministra de Defensa decía, Eurico, claro, desde hace 5.000 años. Pero bueno, esta señora, ¿qué dice? 5.000 años. Imaginemos que quería decir Eurico 500, que se equivocó y dijo 500. Bueno, desde el siglo XIII, en 1938, tomó el rey Jaume I, que era aragonés, Valencia, y desde el siglo XIII hay recogidas, en 800 años, 50 crecidas solo del Turia. Pero tenemos la riada de Santa Teresa de Murcia de 1879, señora, con más de 1.000 muertos, 23.000 cabezas de ganado, sobre la que escribió, por cierto, Víctor Hugo desde Francia, porque aquello fue tan tremendo que llegó 1879 hasta Francia, similar a la que había habido 200 años antes, la de San Calixto, también en Murcia, en 1615. En aquella riada, el río Segura llegó a los 10 metros de altura en Murcia, y fueron 2.000
millones de metros cúbicos a la altura de Orihuela. Bueno, pero si nos situamos aquí en la Riguá de 1957, de la que mi padre se salvó por segundos, subiéndose a un puesto de flores, lo que era entonces la Plaza del Caudillo, ahora Plaza del Ayuntamiento de Valencia, viendo venir el agua. En esa hubo 300 muertos. Más cosas, la de Rubí, 1962 en Barcelona, ahora están en estas horas precisamente allí preocupados. 600 muertos oficiales, oficiosamente se cree que fueron 1000. Almería y Granada, señora ministra, 1973, no sé si entonces había o no cambio climático, más de 600 litros por metro cuadrado. La pantanada de Tous, por supuesto, en la que el gran culpable... Tardaron 15 años la justicia. Yo espero que por esto vaya alguien a la cárcel. Por esto vaya alguien a la cárcel. 15 años llegó después, cuando ya la gente, los agricultores de la zona de la Ribera y de la Safor se habían arruinado y se habían muerto, la sentencia que declaró al Estado por una red sucesiva de negligencias. Pero es que llegan las inundaciones del 87 en Oliva y Gandía, también en Valencia. ¿Sabéis qué registros tuvieron? 800 litros por metro cuadrado en Oliva y 700 litros por metro cuadrado en Gandía. Y claro que sí, la señora ministra, los pantanos de Franco son los que han salvado, en esta ocasión de nuevo, me importa un pimiento, pero no los de Franco, los de Primo de Rivera. Es que ustedes destruyen presas. Los de Primo de Rivera también, pues no hay más que citarlos. Oye, Forata fue el fundamental, construido en 1969, aguantó 37.000 millones, la presión de 37.000 millones de litros de agua. El de Loreguilla, construido en el 65, el de Sitchar, construido en el 60, el de Regajo, construido en 1959, el de La Toba, construido, señores de la izquierda, por Primo de Rivera, en 1925, el de María Cristina, construido también en el 25, o el de Buceo en 1915. Pero, Gisela, ¿de qué cambio climático nos están hablando? Bueno, en este caso es evidente que la ignorancia es absolutamente atrevida, ¿no? Y que estamos liderados por gente que, además de ser desubicada, pues no tiene bien los datos, ¿no? Yo, además de la señora Margarita, no os olvidéis de un Pachi López, que mientras en el break este que tenían, mientras asaltaban Radio Televisión Española, nos dijo a todos los españoles que ellos estaban para legislar y que no había visto ninguna empresa privada que cesara su actividad con lo que estaba pasando en Valencia. Pues, señor López, lo que le cabe decir desde aquí o desde los que podemos ponerle voz a toda esa gente indignada es que han legislado mal. Y como bien dice mi compañero Vicente, ya a mí me da igual quién lo haya construido. Ha salvado vidas, bien, cosa que ustedes, sin ser prudentes, pues no han evitado, ¿no? Por otro lado, te diría que yo creo que el deber, pues, de los gobernantes es protegernos y ante un riesgo de quedar en evidencia, ¿no? Por exagerar esas posibles consecuencias en un evento, pues, climatológico, decidieron dejarnos solos. Nos dejaron solos en uno de los peores momentos que está viviendo España, ¿no? Habéis tardado 5 días, hoy es el 6º día, ¿no? Habéis tardado 5 días, que son esenciales para revertir una situación que ha sido, pues, lamentable, como decía, en su prevención y deleznable en vuestra reacción, ¿no? Yo creo que aquí sí que, como bien comentabais, ¿no? El tiempo es oro. Y decidisteis perderlo mientras nuestros hermanos morían. Decidisteis pelearos mientras nuestros hermanos morían, mientras nosotros llorábamos las pérdidas de nuestros hermanos, ¿no? Y no sois líderes, no merecéis el puesto que ostentáis. Y no quiero decir, por ejemplo, no sé si habéis escuchado a la señora Aina Vidal, es diputada del minoritario partido de Sumar, representación de Esquerra Verda, ¿no? Que dijo, los políticos no estamos para achicar agua. Esta persona es la que nos decía también que Yolanda Díaz podía utilizar el avión para volar, porque ella tenía cosas muy importantes que hacer. No sé si recordáis a esta señora, ¿no? Esta señora es Aina Vidal, no la olvidéis. Y frente a todo esto que estáis describiendo, Eurico, y ya por acabar, no os molesto más, frente a unos políticos miserables, sin capacidad de liderazgo, haciendo cálculos personales, al principio todos. Por cierto, señora Catalá, alcaldesa de Valencia, deje usted, esto le toca a todo el mundo,
la gente que está ayudando, poner gracias multas, a la cual... de poner multas, por ejemplo. De poner multas y retirar las furgonetas de la gente que está viniendo desde otros puntos de España. Es En un tremendo momento dado, esto. las pusieron en fila porque no sabían cómo entrar y llenas de ayuda. Llegó la grúa municipal del Ayuntamiento de Valencia a retirarlas y los mandaron al depósito municipal. Con Les han cascado gentuza. 200 euros de multa. Tuvieron que ir andando hasta el puerto porque se han hecho muchos kilómetros. Pero afecta a todos. Falta de liderazgo, mediocridad, cálculo político y personal. Vemos que el señor Mazón empieza ya a reaccionar. Tuvo la gallardía, hay que decirlo, de quedarse con el rey y de aguantar, de quedarse con el rey, y eso le honra absolutamente. Pero estaban desbordados. Lo de Sánchez ya lo hemos comentado, la psicopatía sociópata de este individuo y toda la gentuza que le rodea. ¿Y entre medio qué? Pues entre medio, desde el primer momento, mis paisanos, los valencianos, que cruzando lo que llamamos la pasarela hacia la Horta Sud, se cargaron de lo que pudieron, Horas. de escobas. Hoy mismo, día laborable, lo están haciendo también, pese a las restricciones de las autoridades, de escobas, de comida, Los de jóvenes, palas, muchos de lo jóvenes. que pudieran a ayudar. Porque ha habido gente, señor Sánchez, señora Robles y compañía, que si no hubiera sido por la ayuda de los valencianos y de tanta gente de Madrid y de tantos sitios que ha ido, no hubieran comido ni bebido. Atentos a las próximas horas, porque o retiran pronto los cadáveres o vamos a tener un problema de salud pública, pues no hubieran comido ni bebido. Y entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Presumo, y me vais a permitir que presuma de ser valenciano hoy de esta forma. Y luego cogieron la pala y siguieron, Eurico. Nuestro himno empieza diciendo, para ofrendar nuevas glorias a España. Así que, si me permitís, y os doy las gracias por haber estado, son días muy especiales. Son días muy especiales para todos los que tenemos amigos allí, amigos de infancia, a los que la Riguá nos ha vuelto a unir. Esa es la realidad. Yo no sabía que, por ejemplo, Alfredo o Vicente tenían nietos. Esa es la realidad. Y están allí, desesperados, absolutamente con esa sensación de abandono. Así que, señor Sánchez, tuvo usted mucha suerte ayer en Paiporta. Tuvo usted mucha suerte en Paiporta. Queridos Eurico y Gisela, muchísimas gracias. Gracias, A vosotros, Vicente, y un Vicente. gran abrazo a todos nuestros hermanos valencianos, de corazón. Sin España duda. entera, que no su gobierno, pero España entera está con vosotros. Yo desde aquí, la verdad que lo único que quiero decirles es que como creyente de la luz rezamos por ellos y que saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Este es un país maravilloso. Gracias, gracias a los dos y un fuerte abrazo. Kake Minués ha estado también Igualmente. por allí y hace un momento le preguntábamos, él ha vuelto, ha vivido todo eso muy de cerca, él se ha vuelto de verdad, no ha hecho falta, como ningún otro payaso, por cierto, que anda por ahí, tirarse al barro para salir así como más manchado. Pues ha estado y nos ha contado sus impresiones a la vuelta, va a volver, pero a la vuelta de Valencia este fin de semana. Lo que nosotros hemos vivido, Vicente, es la solidaridad de la gente, es la parte humana, o ese factor humano, ese FH, ¿no? Esa gente que está sufriendo, pero que recibe la solidaridad de toda España, de los pueblos de alrededor, una parte muy bonita, pero por contra el enfado de esta gente que se sienten abandonados por políticos que no supieron qué hacer, los de la comunidad autónoma, y abandonados por el gobierno central, que se entenderá después lo que pasa, evidentemente, si van apareciendo los muertos, si están 2, 3 y hasta 4 días sin recibir las tropas, si los grandes medios dicen que los militares van a ir y no están yendo los militares, naturalmente el enfado pues, va creciendo
pero no es un enfado y una crispación de un abucheo, no, es que han aparecido personas vivas a los 3 días. Si hubieran estado los militares, habrían aparecido más personas vivas. Estamos hablando de un gobierno criminal y bueno, el único que dio la cara fue el rey. Y desde aquí Dios salve al rey. O sea, orgullo del rey que tenemos, que dio la cara, recibió el barro y también hemos podido ver la realidad y la verdadera cara de este gobierno traidor que sale y que huye y que no solo deja a la Casa Real que los apedreen y que los llenen de barro, sino que va a una rueda de prensa a los grandes medios a decir que son digamos que la ultraderecha y los menos los que les han gritado. Gritaban Mazón dimisión, sí, pero también gritaban Pedro Sánchez, hijo de puta. O sea, esto no lo puede ocultar la televisión, ni los grandes medios, ni los voceros de Sánchez. Entonces, volvemos tristes, dolidos, enfadados, humillados, porque es toda una humillación, ¿no? Ver cómo hay gente que no tiene ni para comer y por otro lado, cómo no dejan entrar a los ciudadanos porque van a molestar en las tareas de qué, si no estaban los soldados. Hemos mostrado en nuestros reportajes cómo los militares no habían llegado. Hemos mostrado la imprudencia y todo lo que ha sucedido es fruto de la indignación. Intentar señalar ahora a unos ultras que son chavales y gente joven que ha demostrado que lo único que quiere es levantar su pueblo y ayudar, es de locos. Entonces, bueno, el relato es lo que hace muy bien la izquierda, los radicales de izquierda que se han dedicado a no ayudar, a burlarse de la huida de Sánchez, a burlarse del barro. Entonces, pues los Puigdemont y todos los de la izquierda que no han hecho nada, lo que quieren es, pues eso, tuitear y ajustarse a su relato. Pero la realidad es que siguen apareciendo cadáveres. Si hubieran ido las tropas, hubieran salvado vidas y estamos ante un gobierno criminal. Por tanto, no me extraña la reacción y me quedo con la valentía de sus majestades los reyes, que dieron la cara y se enfrentaron al problema. Que algunos solo se enfrentan al problema delante de sus cámaras y de sus medios amigos y que bien financian. Entonces, me quedo contento por 2 cosas, por la generosidad, por la valentía de la gente y por la reacción. Ya no nos van a ocultar en las grandes televisiones la realidad porque la mostramos nosotros yendo in situ y mostrando las contradicciones de este gobierno criminal. Así es, las impresiones de Kake Minuesa en Valencia. Gracias, Kake. Gracias a todos ustedes por vernos.